con toda responsabilidad que nunca fuimos convocados, nunca fuimos, nuestra opinión, llamada a ver qué una institución nacional de derechos humanos como la nuestra pensaba o quería al respecto. Es bueno hacer esa salvedad. Sin embargo, es un tema, pues, como otros que voy a tocar del momento, con recomendaciones, con proposiciones, que siento en mi deber histórico manifestarles. Aparte de ello, de decir que no fuimos convocados, que no fuimos, nuestra opinión no fue tomada en cuenta a la hora de la discusión, yo quisiera hacer una breve semblanza histórica, porque eso nos ayuda en la pedagogía, para introducir el tema. Históricamente, las leyes de amnistía en el mundo, no estoy refiriendo a América Latina, me refiero a nivel global, han tenido el cuestionamiento de los movimientos nacionales e internacionales de los derechos humanos, incluso de los organismos multilaterales, y voy a explicar por qué. Porque niegan derechos básicos a las víctimas de la violencia, como son el derecho a la verdad, a conocer qué pasó. Recuerden que la amnistía borra la historia, habla de los hechos y no tipifica, no individualiza a los sujetos que pudieron haber participado para ser amnistiados. Y eso es un detalle en el principio general del derecho que debo destacar. Vulnera el derecho humano a la verdad. Terminan siendo muchas veces colateralmente vulnerables al derecho a la justicia y a la no repetición. Es decir, se convierten en mecanismos de impunidad, porque borran el proceso jurídico en marcha, borran delitos, niegan investigaciones. Hay organismos internacionales, por cierto, citados por muchos de ustedes acá, por ejemplo, en la OEA y en las Naciones Unidas, que de manera taxativa, directa, las han rechazado. Voy a citar el comentario de un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Antonio Cansado Trindade, quien afirma en un voto concurrente del 2001 lo siguiente, voy a leer textualmente. Hay que tener presente en relación con las leyes de autoamnistía que su legalidad en el plano del derecho interno, al conllevar a la impunidad y la injusticia, encuéntrase en flagrante incompatibilidad con la normativa de protección del derecho internacional de los derechos humanos, acarreando violaciones de jure de los derechos de la persona humana. El corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos pone de relieve que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico global, y aún más cuando están en juego valores superiores como la verdad y la justicia. En realidad, lo que se pasó a denominar leyes de amnistía, y particularmente la modalidad perversa de las llamadas leyes de autoamnistía, aunque se consideren leyes bajo un denominado ordenamiento jurídico interno, no lo son en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Cansado Trindade, hoy juez en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, debe ser tomado en cuenta para estos debates. Él se refiere a todas las leyes de amnistía y autoperdón, no solamente a las que caracterizaron las del Cono Sur. Igualmente, debo destacar otras que han tenido un rechazo internacional por tener el mismo ámbito que mencioné, las aprobadas en España en la época del franquismo, la aprobada en Chile por Pinochet, la aprobada en Argentina tras la caída de la dictadura, las aprobadas en Perú y El Salvador después de largas confrontaciones internas. Vean este detalle. Yo no sé si todos los que están acá, pero tuve a bien leer el primer documento, que tenía un poco más de 40 artículos, y el segundo, un poco menos de 30. Los leí con la responsabilidad, pues, que nos toca en temas como estos. Y me llamó mucho la atención
que hablando del tema de la reconciliación, por ejemplo, nacional, en su propio contenido, y voy a mencionar dos artículos, el 25 y el 26, de la propia ley, establece e impone la revancha, impone la venganza, porque le da una carta abierta a quien pudiera ser sujeto de ser amnistiable, a luego arremeter contra las autoridades competentes, llevándolas a juicio, etcétera. ¡Qué contradicción! ¿Cómo podemos hablar de una ley que habla de la reconciliación cuando tú, en tu propio cuerpo jurídico, dices que el amnistiado podrá ir y arremeter contra la autoridad del Estado que según él pudiera haber sido culpable de su situación? O sea, allí ya de por sí queda